El aire en el Anaheim Convention Center se volvió denso e incómodo cuando Jim Caviezel interrumpió abruptamente el mensaje motivacional de Dante Gebel ante 15,000 jóvenes que habían pagado $100 cada uno para asistir a la conferencia Pasión Juvenil. Dante acababa de terminar una anécdota hilarante sobre su infancia en Argentina, que tenía al público riendo a carcajadas, cuando Jim apareció caminando decididamente desde las filas traseras hacia el escenario principal. Los guardias de seguridad intentaron detenerlo diplomáticamente, pero Jim mostró su credencial de invitado VIP y continuó avanzando con determinación. Dante, reconociendo inmediatamente al actor que interpretó a Jesús en la Pasión de Cristo, sonrió ampliamente pensando que se trataba de una sorpresa planeada para el evento. Jim Caviezel está aquí, anunció entusiasmado al micrófono mientras el público estallaba en aplausos. Pero cuando Jim tomó el micrófono auxiliar que le ofrecieron, su expresión seria y carga espiritual evidente dejaron claro que esto no era parte del programa. Dante, comenzó Jim con voz tranquila pero firme. Necesito interrumpir este momento porque Jesús me mostró algo sobre ti anoche en oración que no puedo guardar en silencio. Lo que voy a decir cambiará el curso de este evento y probablemente de tu ministerio completo. El silencio que siguió fue absoluto. 15,000 jóvenes dejaron de reír instantáneamente. Las cámaras de transmisión en vivo capturaron la expresión de Dante, cambiando de sonrisa confiada a preocupación genuina. Los organizadores del evento se miraban sin saber si cortar la transmisión o dejar que el momento se desarrollara. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba por venir. La noche anterior, Jim había estado orando en su habitación del Hotel Marriott, cuando experimentó una visión profética extraordinariamente clara sobre Dante Gebel. No era la primera vez que Dios le mostraba algo sobre un líder cristiano prominente, pero esta vez la urgencia era diferente, más intensa, más personal. En la visión, Jim vio a Dante parado en una encrucijada espiritual. A su derecha había un camino brillante lleno de aplausos, contratos de libros, invitaciones a programas de televisión y multitudes adorándolo. A su izquierda había un camino más oscuro y estrecho, menos glamoroso, donde Dante predicaba con lágrimas a congregaciones pequeñas, su plataforma masiva reducida drásticamente, pero su intimidad con Dios restaurada completamente. La voz del Espíritu Santo le había dicho claramente: Jim, Dante está eligiendo el camino equivocado. Ha cambiado el púlpito por el escenario, la predicación ungida por entretenimiento religioso, mi gloria por su fama. Si no es confrontado ahora, cruzará un punto de no retorno donde su corazón se endurecerá completamente. Ve mañana y entrégale mi mensaje de advertencia misericordiosa. Jim había luchado con esta instrucción durante horas. Conocía a Dante personalmente, habían compartido plataformas anteriormente, tenían amigos mutuos. Confrontarlo públicamente sería interpretado como ataque personal o celos ministeriales. Pero la convicción del Espíritu era tan fuerte que no podía ignorarla sin desobedecer directamente a Dios. Así que había pasado la madrugada entera en intercesión, llorando por Dante, pidiendo sabiduría para entregar el mensaje con amor y verdad simultáneamente. Ahora, parado en ese escenario masivo con miles de ojos fijos en él, Jim respiró profundo y comenzó a compartir lo que Dios le había mostrado. Dante, anoche mientras oraba, Jesús me dio una visión sobre tu vida y ministerio. No vengo con juicio, sino con advertencia de alguien que te ama lo suficiente para arriesgar nuestra amistad, diciéndote verdad que necesitas escuchar urgentemente. Dante permanecía inmóvil, su micrófono todavía en la mano, sin saber si interrumpir o escuchar. Jim continuó sin pausa. Jesús me mostró que has estado cambiando gradualmente tu llamado original. Comenzaste como predicador ungido, que traía palabra de Dios con lágrimas y poder. Pero lentamente, el deseo de agradar multitudes, de llenar estadios más grandes, de escribir más libros exitosos,
te ha llevado a diluir el mensaje del Evangelio. Ahora predicas más motivación que transformación, más entretenimiento que confrontación, más chistes que Cristo. El auditorio estalló en murmullos. Algunos jóvenes aplaudían a Jim, otros abucheaban defendiendo a Dante. Los líderes del equipo de Dante se acercaban al escenario preparándose para intervenir, pero Dante levantó su mano deteniéndolos, indicando que quería escuchar el mensaje completo. Específicamente, continuó Jim con voz quebrándose, Jesús me mostró 3 cosas sobre tu ministerio actual, que te están alejando de tu llamado verdadero. Primera, tus sermones ahora están diseñados para trending topics en redes sociales, en lugar de para convicción del Espíritu Santo. Calculás cuidadosamente cada frase para máximo impacto viral, en lugar de máxima fidelidad bíblica. Segunda, has rodeado tu vida de personas que solo te dicen lo que querés escuchar, eliminando sistemáticamente a cualquiera que te desafíe espiritualmente. Y tercera, has comenzado a medir tu éxito ministerial por el tamaño de tu plataforma en lugar de por la profundidad de tu intimidad con Dios. Dante finalmente habló, su voz conteniendo mezcla de defensividad y curiosidad. Jim, respeto tu trayectoria, pero creo que estás malinterpretando mi ministerio. Uso humor y creatividad para alcanzar a esta generación. ¿Está mal querer que el mensaje sea relevante y atractivo? Jim respondió inmediatamente, hermano, hay diferencia entre ser relevante y ser complaciente. Jesús fue tremendamente relevante, pero nunca diluyó su mensaje para agradar multitudes. De hecho, cuando las multitudes querían hacerlo rey, se alejó. Cuando sus enseñanzas eran difíciles y muchos lo abandonaron, no suavizó el mensaje para retenerlos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que predicaste un mensaje que sabías reduciría tu audiencia, pero era exactamente lo que Dios te mandó decir? El silencio de Dante fue elocuente. Jim presionó gentilmente. Jesús también me mostró algo específico. Me mostró el mensaje que tenías preparado originalmente para hoy, versus el que terminaste predicando. El mensaje original hablaba sobre el costo del discipulado, sobre tomar la cruz, sobre morir al yo, pero lo cambiaste por anécdotas graciosas y motivación genérica, porque temiste que el mensaje verdadero fuera demasiado pesado para esta audiencia joven. La expresión de Dante cambió drásticamente. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, porque Jim había descrito exactamente lo que había sucedido esa misma mañana. Efectivamente, Dante había preparado un mensaje confrontador sobre rendición total a Cristo, pero lo había cambiado última hora por contenido más ligero y entretenido. ¿Cómo sabes eso?, susurró Dante, su voz apenas audible por el micrófono. Porque Jesús me lo mostró, respondió Jim simplemente, y me dijo que te dijera esto textualmente. Dante, te llamé a ser profeta, pero has elegido ser comediante. Te di plataforma para confrontar pecado, pero la usás para entretener carnalidad. Estás parado en encrucijada espiritual. Si continúas este camino de complacencia, te daré sobre a los deseos de tu corazón y permitiré que construyas imperio basado en aplauso humano en lugar de en mi aprobación. Pero ese imperio será madera, heno y hojarasca, que arderá completamente en el día del juicio. Pues te podés arrepentirte ahora, regresar a tu primer amor, y yo restauraré la unción verdadera, que una vez T.U.I.S.T. El auditorio completo estalló en caos emocional. Miles de jóvenes lloraban bajo convicción del Espíritu Santo. Otros gritaban defendiendo a Dante. Los líderes intentaban decidir si intervenir o permitir que el momento continuara. Las redes sociales explotaban con clips del enfrentamiento volviéndose virales instantáneamente. Dante cayó de rodillas en el escenario, llorando abiertamente. Tenés razón, sollozó en el micrófono. Tenés completamente razón. He estado comprometiendo el mensaje. He estado buscando aprobación de multitudes más que de Dios. Me arrepiento públicamente delante de todos ustedes.
Lo que siguió fue uno de los momentos más poderosos en la historia de conferencias cristianas modernas. Dante confesó públicamente cómo había estado diluyendo gradualmente el Evangelio, cómo había despedido a consejeros que lo confrontaban, cómo había priorizado métricas de redes sociales sobre fruto espiritual genuino. Pidió perdón a su audiencia por venderles entretenimiento religioso en lugar de verdad transformadora. Jim se arrodilló junto a Dante, orando por restauración. Miles de jóvenes bajaron al frente, no respondiendo al altar manipulador, sino a convicción genuina del Espíritu Santo. El evento que había sido planeado como conferencia motivacional se transformó en servicio de arrepentimiento corporativo. En semanas siguientes, Dante canceló su tour de conferencias completo. Renunció a contratos de libros lucrativos. Se sometió voluntariamente a proceso de restauración bajo liderazgo espiritual maduro. Su plataforma se redujo dramáticamente. Perdió casi el 60% de sus seguidores en redes sociales. Pero recuperó algo infinitamente más valioso, su integridad ministerial y su intimidad con Dios. Jim enfrentó críticas masivas de líderes que lo acusaron de avergonzar públicamente a Dante. Perdió invitaciones a eventos importantes, fue catalogado como divisivo y peligroso, pero mantuvo paz perfecta sabiendo que había sido obediente a Dios sin importar el costo personal. 6 meses después de ese confronto público devastador, Dante compartió en entrevista exclusiva: "Lo que Jim hizo ese día literalmente salvó mi vida espiritual completa y mi llamado ministerial genuino. Estaba caminando consciente pero ciegamente hacia destrucción ministerial total, pero era demasiado orgulloso y ciego para verlo claramente. Su valentía profética, arriesgando nuestra amistad personal, me rescató de mí mismo y de mi ego inflado. Ahora predico a audiencias significativamente más pequeñas en número, pero con unción genuina completamente restaurada por Dios. Y no cambiaría jamás esta intimidad profunda recuperada con Jesús por ningún estadio masivamente lleno del mundo entero". Pero la historia completa de lo que sucedió después de ese momento en Anaheim fue mucho más compleja y dolorosa de lo que la mayoría conoce públicamente. Los días inmediatos siguientes a la confrontación fueron brutalmente difíciles para ambos hombres involucrados. Dante enfrentó oleadas masivas de críticas de su equipo ministerial, perdió patrocinadores principales de su organización y vio colapsar contratos lucrativos valorados en millones de dólares. Su esposa Liliana inicialmente cuestionó si el arrepentimiento público tan dramático había sido necesario o exagerado emocionalmente. Varios miembros de su junta directiva renunciaron argumentando que Jim había avergonzado públicamente al ministerio innecesariamente. Jim también pagó precio alto inmediato por su obediencia profética. Recibió amenazas de muerte de fanáticos devotos de Dante, que consideraban la confrontación como ataque personal injustificado. Líderes cristianos prominentes lo acusaron públicamente de orgullo espiritual y falta de protocolo ministerial adecuado. Existen formas correctas de manejar estas situaciones privadamente, escribió un pastor megaiglesia influyente. Lo que Jim hizo fue vergonzoso teatral diseñado para ganar atención mediática, no restauración genuina. Invitaciones a conferencias futuras fueron canceladas. Contratos de libros fueron suspendidos. Amigos cercanos dejaron de responder sus llamadas telefónicas. Pero lo que los críticos no entendían era la lucha interna devastadora que Jim había experimentado antes de obedecer. La noche después de recibir la visión profética sobre Dante, Jim había llamado a su director espiritual, el padre Miguel, un sacerdote de 70 años que lo había guiado espiritualmente durante décadas. «Padre», había dicho Jim con voz quebrada, «Dios me está pidiendo algo que destruirá relaciones importantes y probablemente mi plataforma ministerial restante. ¿Cómo sé con certeza absoluta que esto es Dios y no mi carne o peor, un engaño demoníaco?» El padre Miguel había respondido con sabiduría acumulada de 50 años en ministerio pastoral. «Hijo,
Cuando Dios te llama a confrontar, siempre hay tres confirmaciones presentes simultáneamente. Primera, una carga intercesora tan pesada que no puedes funcionar normalmente hasta obedecer. Segunda, amor genuino por la persona que vas a confrontar, no ira ni celos. Tercera, paz sobrenatural sobre las consecuencias personales negativas que vendrán. Si tienes estas tres, es Dios. Si falta alguna, no lo hagas. Jim había evaluado honestamente su corazón contra esos tres criterios. La carga intercesora era innegable. Había llorado durante horas por Dante sintiendo el dolor del corazón de Dios. El amor era genuino, no sentía ningún deseo de humillar, sino de restaurar. Y aunque anticipaba consecuencias terribles, sentía paz profunda sobre obedecer sin importar el costo. Con esas confirmaciones, había decidido proceder con la confrontación pública. Ahora, semanas después del evento, Jim recibió llamada inesperada. Era Dante. «Jim, necesito verte personalmente», dijo Dante con voz seria. «Hay cosas que necesito decirte cara a cara que no puedo expresar por teléfono o mensaje». Acordaron encontrarse discretamente en una pequeña cafetería en las afueras de Los Ángeles, lejos de miradas públicas y cámaras intrusivas. Cuando se encontraron, Dante abrazó a Jim fuertemente durante largos momentos sin decir palabra. Finalmente, con lágrimas corriendo libremente, Dante habló. «Hermano, vine a agradecerte por amarme lo suficiente para arriesgar absolutamente todo. Después de la confrontación inicial, estuve enojado contigo durante varios días. Mi orgullo estaba herido profundamente. Mi ego no podía aceptar que habías expuesto mis compromisos públicamente. Pero entonces comencé a buscar a Dios desesperadamente en ayuno y oración extendidos, y Él me mostró algo devastador». Dante continuó con voz quebrada. «Jesús me mostró que si hubieras venido privadamente como sugieren los críticos, yo habría rechazado tu corrección completamente. Mi corazón estaba tan endurecido por años de adulación constante que solo una confrontación pública dramática podía romper mi coraza de orgullo. Dios usó la vergüenza pública como cirugía espiritual necesaria para salvar mi vida ministerial. Y ahora entiendo que lo que sentí como humillación era en realidad misericordia divina». Jim lloró con su amigo. «Hermano, no sabes cuánto luché con la decisión de hacerlo públicamente. Temía estar operando en carne o buscando protagonismo. Pero Dios fue tan claro que no me dio opción real». Dante asintió comprensivamente. «Y tenías razón en absolutamente todo lo que dijiste. He estado revisando mis sermones de los últimos 5 años, y la transformación gradual de predicación ungida a entretenimiento religioso es innegable cuando lo examinas honestamente. Calculaba cada frase para máximo impacto viral. Evitaba temas controversiales que pudieran reducir mi audiencia. Despedí a 3 miembros de equipo que me confrontaron en privado sobre mi dirección ministerial. Jim estaba construyendo imperio en mi nombre mientras convenientemente etiquetaba todo como para la gloria de Dei o S. Los 2 hombres pasaron 4 horas en esa cafetería procesando juntos lo que Dios había hecho. Dante compartió detalles específicos de su proceso de arrepentimiento que aún no había hecho públicos. Había devuelto adelantos de contratos de libros porque reconocía que el contenido planeado era más autoayuda secular que verdad bíblica transformadora. Había cancelado apariciones en programas de televisión secular, donde habría comprometido el Evangelio para mantener tono positivo aceptable. Había reducido voluntariamente su salario ministerial en 70% y redistribuido fondos a misiones y ministerios de compasión. Pero lo más difícil, confesó Dante, fue cuando Dios me pidió que cerrara completamente mi organización ministerial actual y comenzara de nuevo desde cero con estructura completamente diferente. Mi equipo pensó que estaba loco. Mi esposa tuvo miedo por nuestra estabilidad financiera familiar.
pero sabía que la estructura organizacional existente estaba demasiado contaminada por motivaciones equivocadas y yo necesitaba comenzar limpio espiritualmente. Jim escuchaba asombrado por la profundidad del arrepentimiento genuino de Dante. Hermano, eso requiere valentía extraordinaria. La mayoría de líderes en tu posición hubieran hecho ajustes cosméticos menores y continuado básicamente igual, pero con mejor relaciones públicas. Dante sonrió tristemente. Créeme, fui tentado. Mis asesores legales y financieros me presentaron plan detallado para gestionar la crisis de reputación, que básicamente era continuar igual, pero con lenguaje más cuidadoso. Pero Jesús fue claro: cambio cosmético no es suficiente. Necesito muerte completa a mi ambición ministerial y resurrección a su agenda divina únicamente. En los meses siguientes, la transformación de Dante fue innegable públicamente. Comenzó a predicar mensajes confrontadores sobre pecado, arrepentimiento, santidad, temas que había evitado durante años por ser demasiado negativos. Su audiencia se redujo dramáticamente, pero la calidad espiritual de quienes permanecieron se profundizó radicalmente. Jóvenes que habían asistido buscando motivación emocional temporal ahora experimentaban conversiones genuinas y transformación de carácter duradera. Un año después de la confrontación, Dante fue invitado a compartir su testimonio en seminario de liderazgo pastoral. Su mensaje fue brutalmente honesto y convictivo. Hermanos pastores, dijo con lágrimas, quiero advertirles sobre el camino que casi destruye mi vida ministerial completamente. Es posible construir megaiglesia, llenar estadios masivos, escribir libros exitosos, ser celebridad cristiana y estar completamente fuera de la voluntad perfecta de Dios. Es posible hacer todo eso usando el nombre de Jesús, mientras simultáneamente apagamos al Espíritu Santo con nuestra agenda egoísta disfrazada. Describió específicamente cómo había comenzado el deslizamiento gradual. No fue decisión repentina dramática de comprometer el Evangelio. Fue serie de pequeños ajustes incrementales, justificados como sabiduría MINISTERI. Aquí suavizaba un mensaje ligeramente para no ofender. Allá evitaba tema controversial para mantener donantes importantes. Acá despedía consejero que me confrontaba etiquetándolo como NEGATIB o . Cada decisión parecía prudente individualmente, pero colectivamente me alejaron kilómetros de mi llamado original. Su advertencia resonó profundamente con cientos de pastores presentes que reconocían sus propios compromisos graduales en el testimonio de Dante. Varios líderes respondieron públicamente confesando sus propias desviaciones similares del llamado genuino. Mientras tanto, Jim continuaba pagando precio por su obediencia profética. Aunque algunos celebraban su valentía, muchos más lo criticaban por falta de gracia y espíritu divisivo. Un artículo en revista cristiana prominente lo acusó de profetismo salvaje sin accountability apropiado. Otro líder escribió: Jim Caviezel necesita aprender que Dios puede hablarle a otros directamente sin necesitar intermediarios autoproclamados. Pero Jim mantuvo paz perfecta. En entrevista defendiendo sus acciones, explicó: no me proclamo profeta ni busco ese título. Simplemente soy creyente que escucha a Dios y obedece cuando Él habla claramente. Si eso me hace controversial o divisivo ante hombres, prefiero ser fiel a Dios que popular con multitudes. Dante necesitaba confrontación amorosa urgente, y Dios me eligió como instrumento. No fue cómodo ni conveniente, pero fue correcto y necesario. La confrontación se convirtió en momento absolutamente definidor, tanto para Jim como para Dante, personalmente. Para Dante, marcó muerte completamente necesaria de ambición carnal destructiva y resurrección sobrenatural a propósito divino genuino.
Para Jim confirmó irrevocablemente su llamado profético como voz profética dispuesta a pagar literalmente cualquier precio por fidelidad absoluta a Dios. Y para la Iglesia global contemporánea, sirvió como recordatorio extremadamente potente que el amor verdadero genuino a veces requiere confrontación valiente que arriesga absolutamente todo por restauración completa del amado. 2 años después de aquel momento explosivo en Anaheim, Dante publicó libro autobiográfico titulado Del escenario al altar, mi regreso a casa, donde detalló completamente su proceso de arrepentimiento y restauración ministerial. El libro se convirtió en bestseller inmediato, no por técnicas de marketing, sino por su honestidad brutal devastadora. Pastores alrededor del mundo lo usaban como texto de estudio en seminarios sobre integridad ministerial y rendición de cuentas espiritual. Dante no se presentaba como víctima de circunstancias, sino como ejemplo de cómo el éxito ministerial externo puede coexistir con bancarrota espiritual interna. En el capítulo más conmovedor del libro, Dante describía el momento exacto cuando finalmente se quebró completamente ante Dios después de la confrontación pública. Estaba solo en mi oficina ministerial rodeado de premios, placas de reconocimiento, fotos con celebridades cristianas, y súbitamente todo eso me pareció completamente vacío y sin valor eterno. Caí de rodillas y grité a Dios, ¿cuándo dejé de ser tu siervo para convertirme en mi propio empresario religioso? ¿Cuándo cambié tu aprobación por aplausos humanos? Y en ese momento de honestidad brutal, Dios comenzó el proceso de reconstrucción total de mi vida ministerial desde los cimientos. Jim escribió el prólogo del libro de Dante, explicando su perspectiva sobre aquella confrontación dramática. Cuando Dios me mostró la condición espiritual de Dante, mi primer instinto fue orar privadamente y esperar que Dios mismo interviniera directamente. Pero el espíritu fue claro: si no confronto públicamente, seré cómplice de su destrucción ministerial por mi silencio. A veces, el amor más grande no es el que protege la reputación de alguien, sino el que arriesga relación para salvar su alma eterna. ¿Te conmovió esta confrontación restauradora profundamente? Suscríbete inmediatamente para más testimonios impactantes de valentía profética que transforman destinos ministeriales eternos. Activa todas las notificaciones, porque estas verdades sacuden liderazgo cristiano contemporáneo comprometido. Comparte esto urgentemente con líderes cristianos que necesitan escuchar verdad sin diluir. Cuéntanos honestamente, ¿tienes el valor de confrontar cuando Dios te lo pide claramente?